tocante a esta carta. El último testamento de Pablo, antes de su muerte, parece que murió. Dicen algunos historiadores que murió dentro de 2 a 4 semanas después de haberlo escrito. Así piensan algunos. Bueno, vamos a continuar. Como no terminamos el capítulo, podemos continuar desde el versículo 14 hasta 26. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras lo que para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos, pero el fundamento de Dios está firme. Teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos, ¿sí? Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor, pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Que el Señor bendiga a su palabra. Creo que la última vez mencioné que hay 3 cosas, de lo cual Timoteo tenía que apartarse o mantenerse limpio. Primeramente, versículo 14, recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, el intelectualismo, entrando en profundidades de palabras para separar detalles, y esto puede llegar a confundir a muchos oyentes que no entienden, y algunos estarán descarrilados en sus pensamientos. Entonces, en vez de mostrar el intelectualismo o la manera de discutir sobre palabras para sacar ciertas significancias que realmente no sirven para ayudar el testimonio del creyente, deberíamos ver cómo podemos mejorar nuestro testimonio. Y esto está en versículo 15. El antídoto para el intelectualismo de palabras y conocimientos así es: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de Dios. La idea aquí es que uno está haciendo su trabajo y después viene el inspector y está haciéndolo para prepararlo para que cuando viene el inspector puede salir unicísimo, la obra bien hecha. Entonces, la persona que está haciendo el trabajo
Cuando viene el inspector, no tiene vergüenza de su trabajo. Puede presentarlo al inspector. Aquí sería Dios. Y él mira el trabajo que uno ha hecho. Pues uno lo ha hecho con su supervisión, con la guía del Espíritu Santo, conforme a la voluntad de Dios expresada en la palabra de Dios. Es como uno en la escuela quiere hacer una buena maniobra, por ejemplo, y pide ayuda. Y viene el maestro, no, hágalo así y así. Y uno sigue las instrucciones y al final y al cabo viene el maestro para mirar su obra y como hizo todo conforme a como uno fue enseñado, sin vergüenza. Puede manifestarlo al profesor y él puede decir que bueno lo ha hecho. Dice, presentarte a Dios aprobado. Tenemos que prepararnos para ser aprobados anticipadamente como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de Dios. Estamos elaborando, edificando doctrinas sobre la cual los oyentes van a construir su vida y queremos que los hermanos que nos escuchan construyen bien su vida, que sean obreros eficaces para el Señor y que están elaborando su vida, conduciéndose de una manera que no sea para avergonzarse, que usa bien la palabra de Dios, sabe cómo dividir. En inglés dice dividiendo, sacando aquí, poniendo allá, poniendo cosas en orden y haciendo relaciones entre el antiguo y el nuevo y del nuevo al nuevo. Entonces, que usa bien la palabra de verdad. Pero para evitar profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Hay la perdición de los oyentes y con tantos argumentos se conduce más y más a la impiedad. En vez de estar instruyendo cómo podemos perfeccionar nuestras vidas, cómo podemos asemejarnos más a la persona de Cristo, estarían haciendo cosas contrarias. Es una cosa allí de vivir, de usar nuestro intelecto para mejorar la calidad de nuestra vida, de nuestra obra como un creyente, y hay que pensarlo bien, ser muy juicioso en nuestras decisiones y en el trato de otros hermanos. Y la sana doctrina. Dice versículo 17, tiene el ejemplo de estos dos predicadores que se opusieron totalmente al ministerio de Pablo, diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Y esta palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto. No queremos gangrena en la asamblea. No queremos una falsa doctrina que entra y ha sucedido, desafortunadamente. Legalismo o diciendo que el origen de la asamblea sucedió en el monte de Sinaí. Sí, algunas cosas sucedieron en el monte de Sinaí, pero no podía tener su expresión total hasta que vino el Espíritu Santo. Por ejemplo, de los dones, Pablo cita de Salmos, que Dios dio dones a los hombres. Si uno mire en los Salmos de donde él está citando, está hablando acerca del monte de Sinaí. Dios dio dones a los judíos, pero tenían el Espíritu Santo intermitentemente. Y algunos expresaban el don excelentemente, el don de la profecía. Tenemos los profetas, Isaías, Jeremías,
que ejercitaron este don y habían muchos otros profetas. Aún Saúl profetizaba con los profetas una vez. Entonces los dones sí sucedieron allí, pero no es el origen para las asambleas. Eso es el origen de Dios que Él quiere para todos que creen en Él. Ahora con el Espíritu Santo, los dones han sido repartidos más generalizado y ya con el Espíritu Santo podemos maximizar el uso de los dones si uno sigue al Señor. Pero hay cosas del antiguo que continúan en el antiguo porque Pablo, la única palabra de Dios que él tenía era el Antiguo Testamento. Pero aquí ellos dijeron que la resurrección ya había sucedido. Había un hermano llamado Russell, llegó a una asamblea, creo que era en Ohio, y pidió entrada en la asamblea. Y los hermanos le dijeron que ya estaban inclinados para recibirle. Pero cuando salió el hermano, después de la entrevista, los ancianos hablaron entre ellos mismos. Y la mayoría querían admitir al hermano. Pero el anciano de edad y también anciano de la asamblea dijo, algo no suena en su testimonio. Entonces dijeron al joven, hay que esperar para ver qué nos dice el Señor. Más tarde queremos observarle. Bueno, el joven se fue y la siguiente vez que escucharon de él, había comenzado la iglesia de los testigos de Jehová. Y él dijo que el Señor iba a venir y predijo la fecha, la hora y el lugar. Y era sobre una montaña en Texas. Bueno, yo era niño cuando comenzó esta religión de los testigos de Jehová. Y todos eran invitados para ir a esta montaña, para ver al Señor venir en gloria. Y ellos se fueron allí, muchísimos vestidos de blanco, estaba en el periódico, y todos, y bueno, en las asambleas decimos uno al otro, esto es ridículo. Pero ellos se fueron y uno por uno se apartaron la gente porque nada sucedió. En fin, fue el líder, Russell, con algunos amiguitos allí. Y ellos salieron al final diciendo, el Señor no nos recogió para que nosotros podamos dar el anuncio de que ya vino y que ahora vamos a formar la iglesia de los 144,000 que van a pregonar la venida del reino de los cielos de Dios. Y por eso ellos piensan que son unos de los 144,000, no son de las tribus de Israel para nada. No son hebreos, no son judíos, pero piensan que van a ser estos 144,000, que la palabra de Dios dice claramente, van a originar entre las tribus de Israel. Pero esta es la doctrina de los testigos de Jehová y trastornan la fe de muchos. Había dos hermanos en nuestra escuela dominical. Uno, bueno, ambos profesaron fe. Uno quedó para ser un anciano, Tomás Meneses, pero su hermano comenzó a escuchar a los testigos de Jehová y no tenía mucha instrucción y él descartó su profesión y entró con ellos, que dicen que la resurrección ya se efectuó. Y por esto dicen ellos que estamos en la tribulación y que Dios está escogiendo sus 144,000 y ellos están tratando de hacer uno de aquellos. Entonces hay esta falsa doctrina en el día de hoy que Pablo quería refutar en aquel entonces. Y él dice, versículo 19, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello.
y creo que dije la última vez que es un doble sello. Conoce el Señor a los que son suyos. Es el sello interno. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Esto es el sello externo. Uno está apartándose de la iniquidad, pero el corazón nomás Dios conoce. Conoce el Señor a los que son suyos. Entonces hay falsos, hay farsantes, sí hay reales, pero también uno tiene que apartarse de iniquidad. Esta es la santificación que está buscando. De que alguien tiene doble sello, el testimonio del Espíritu Santo en nuestro corazón y en nuestras vidas, apartándonos de toda iniquidad, como Pablo dijo en otra ocasión, todos que nombran el nombre de Cristo deberían apartarse de iniquidad. Entonces, hay tres cosas. Esta es una, en vez de palabrerías y intelectualismo, hay que ser juicioso, un obrero que no se avergüence, que usa bien la palabra de verdad, no trastornando la doctrina como Himeneo y Fileto. La segunda cosa, para tener santificación, versículo 21, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Tenemos que limpiarnos de la perdición de mucha palabrería que conducirán más y más a la impiedad. Y aquí dice también, huye también de las pasiones juveniles. Es la segunda cosa de lo cual tenemos que separarnos para ser, como dice versículo 21, para ser instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. El intelectualismo, las pasiones carnales y después, versículo 23, desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Pero hay que no ser contencioso, pero amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Entonces las tres cosas, el intelectualismo, también la santificación por huir de las pasiones y también para no ser contencioso, pero tener mansedumbre. Entonces en una casa hay diferentes utensilios en versículo 20. Y cada uno de estos utensilios, para ser para uso honroso, tiene que ser santificado, apartado de estas cosas viles. Y otros para usos viles. No están manteniendo la sana doctrina, como Himeneo y Fileto. O hay jóvenes siguiendo y también ancianos siguiendo las pasiones juveniles. O no tienen mansedumbre, muy contencioso. Entonces, todos los, perdón, utensilios tienen que ser santificados. Tenemos aquí en una casa grande, y la casa de Dios es grande, el evangelio es universal para ser predicada en todo el mundo. Es grande porque es hecho por Dios. Es grande porque la piedra angular es tan grande y firme que puede soportar la casa tan grande que
Cristo está edificando. Es una casa grande porque Cristo ha derramado su sangre para salvar a todo el mundo. Es una casa grande. Y la iglesia dentro de allí, los reales que han sido convertidos, están allí y hace la casa grande. También es una casa grande porque es de allí que la alabanza, la adoración sube a Dios. Es una gran cosa para Dios. Entonces, en una casa grande, la iglesia universal, podemos decir, no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Perdón. Uno puede ser de oro o de plata o de madera o de barro, pero uno puede ser de barro, pero con un uso honroso o un uso vil. Uno puede ser de oro. Ya el oro está enmohecido, ya no tiene su brillantez, uso vil. O puede ser honroso, siempre pulido, el oro, siempre preparado y resplandeciendo. Entonces, podemos mirar el doble sello en Jeremías y el vaso de barro en Jeremías, primeramente capítulo 18, versículo 4, que nos habla de los vasos de barro y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Está mirando al alfarero que trabaja con el barro. Y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, o casa de Israel? Dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Y tenemos otro vaso de barro en capítulo 22, versículo 28, pero es una persona, casi en forma de un vaso de barro, típicamente, este hombre Conías, una vasija despreciada y quebrada. Es un trasto que nadie estima, porque fueron arrojados él y su generación y echados a tierra que no habían conocido, despreciada y quebrada. Y tenemos otra vasija. Bueno, sobrepasé capítulo 19 y capítulo 19, versículo 1. Así dijo Jehová, ve y compra una vasija de barro del alfarero y lleva contigo de los ancianos del pueblo y de los ancianos de los sacerdotes. Y saldrás al valle del hijo de Hinnom, que está a la entrada de la puerta oriental, y proclamarás allí las palabras que yo te hablaré. Versículo 10. Y entonces quebrarás la vasija ante los ojos de los varones que van contigo y les dirás, así ha dicho Jehová de los ejércitos, así quebrantaré a este pueblo y a esta ciudad como quien quiebra una vasija de barro que no se puede restaurar más, y en Tofet se enterrarán porque no habrá otro lugar para enterrar. Y finalmente la vasija de honor
la vasija honrosa de doble sello está en Jeremías capítulo 32. Jeremías, aquí está un vaso de barro que está en una casa grande y aquí nos habla aquí de un vasija de honor. Versículo 13 de Jeremías 32. Y di orden a Baruch delante de ellos diciendo, así ha hecho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, toma estas cartas, esta carta de venta sellada y esta carta abierta y ponlas en una vasija de barro para que se conserven muchos días. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, aún se comprarán casas, heredades y viñas en esta tierra. Y después que di la carta de venta a Baruch, hijo de Merías, oré a Jehová diciendo, oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido, y hay nada que sea difícil para ti. Que haces misericordia a millares y castigas la maldad de los padres en sus hijos después de ellos. Dios grande, poderoso, Jehová de los ejércitos es su nombre. Y lo que pasó es que él vio la profecía de los 70 años, y en 70 años iban a regresar después de que Nabucodonosor les habían quitado